que se producirá a partir del 1 de junio. En todo caso, son las 2:30, pasa un minuto desde esa hora, momento en el que hemos conocido el dato del PIB del primer trimestre de Estados Unidos. Vamos a ver ya cuáles son esas referencias que nos vienen en Wall Street. Muy buenas tardes, Marta Isern, cuéntanos cuál es ese dato y a dónde más tenemos que mirar en Wall Street. Muy buenas tardes, Carlota. Pues el dato del PIB de Estados Unidos relativo al primer trimestre de 2022 no arroja optimismo. ¿Por qué? Porque se trata de la segunda lectura, es decir, es una revisión del dato anterior que conocíamos y en este caso vemos como el PIB de Estados Unidos cae más. La lectura anterior era de una caída del 1,4%. Los analistas esperaban que en esa segunda lectura del dato del PIB la caída fuera algo menor, una décima menos, del 1,3%. Pues vemos todo lo contrario. Repunta una décima, es decir, empeora una décima la cifra hasta el 1,5% de retroceso del crecimiento de la principal potencia económica del mundo en el primer trimestre del año. Así que veremos cómo se comporta el mercado después de una cifra peor del dato anterior y peor de lo esperado. Como decimos, disminuye a una tasa interanual del 1,5% en el primer trimestre del año. Es la segunda estimación que ha publicado la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Recordemos que en el cuarto trimestre de 2021 veníamos de un repunte del 6,9%. Esta caída del PIB en el primer trimestre del año, recordemos, supone el primer descenso, el primer retroceso de la economía estadounidense desde el inicio de la crisis sanitaria, desde que la pandemia golpease al país. Así que un dato muy relevante que vamos a seguir muy de cerca y, por supuesto, vamos a analizar a lo largo de la tarde. Más allá de la cifra de PIB, insistimos, una cifra peor de lo esperado, también en el día de hoy tenemos otras referencias. También, como todos los jueves, conocemos las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Es una métrica que seguimos también de cerca para analizar el estado de salud del mercado laboral estadounidense. Estamos a la espera de que se cargue el gráfico para poder ver bien la cifra. Mientras tanto, lo que estamos viendo son unos futuros en Estados Unidos que apuntan tono positivo. Veíamos repuntes de en torno a medio punto porcentual aproximadamente en el caso del Dow Jones. Estamos viendo varios movimientos interesantes en el Dow Jones. Bueno, vemos movimientos del 0,56%, el Standard & Poor's 500 también al alza en torno a medio punto porcentual. En el caso del Nasdaq, el rebote es bastante menor, del 0,20%. De todas formas, en el enfoque tecnológico, hoy tenemos varias protagonistas. En el lado de los microchips se van a cotizar las cuentas de Nvidia, que publicaba anoche al cierre, y también atención a la compra de Broadcom. Va a comprar VMware, la empresa de servicios en la nube, y en este caso ya conocemos la cuantía oficial de 61.000 millones de dólares. Ante la noticia, VMware, que por cierto va a publicar sus resultados al cierre, repunta un 1,4%. Nvidia, con unas débiles perspectivas y anunciando una desaceleración en el mercado de los videojuegos, en estos momentos en el entorno pre-market está cayendo más de un 4%. Ahora ya sí, tenemos esos datos de las peticiones semanales de subsidio por desempleo, otra de las referencias macroeconómicas que tenemos hoy en Estados Unidos. En este caso se mantiene en línea con lo esperado, 215.000 solicitudes, era lo que esperaba el mercado. Se siguen manteniendo por encima de las 200.000, igual que veíamos ya en la semana pasada, que se mantenían en unas 218.000. Así que, bueno, referencias macroeconómicas que tenemos que tener muy en cuenta para poder calibrar el estado de salud de la economía estadounidense. Nos quedamos, sin duda alguna, con esa segunda lectura de PIB peor de lo esperado, peor respecto a la cifra anterior que conocíamos el mes pasado.